Ya, perdón. Pues muy buenas tardes. Sobre todo, gracias por estar también en esta charla que ya se empezó a calentar antes de que empezara en lo oficial. Sobre todo, esta mesa donde es el poder legislativo y diplomático en el nuevo escenario global. Y qué mejor que contar con tres personalidades muy importantes en Latinoamérica, pero que también hoy tienen un impacto de una generación que está generando este tipo de ruido en este escenario. Sobre todo presento a la senadora Nancy de la Sierra, también senadora en México. Gracias. Es que un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues, gracias. Gracias. También a Saint-Louis, bienvenido mon ami, ¿no? Ex embajador de Haití en España. Yeah. Y también un amigo del Global, al buen Diego Echegoyen, jefe de gabinete de la Cancillería en El Salvador. Mucho gusto. Gracias. Y me permitiría iniciar en este caso con Diego, puesto que tiene que salir corriendo para coger el tren o el avión. Y lo que hoy nos importa es que nos platiquen desde su perspectiva, desde su experiencia, cómo ven este rol que hoy tiene la diplomacia en este nuevo escenario global, pero que también esta diplomacia nace también del poder legislativo y del poder político que empieza a crecer en nuestros distintos países, con ejemplos muy destacados que son los que cada uno de ustedes representa en sus países. Así es que, Diego, empezamos contigo. Muchísimas gracias. Es para mí un verdadero placer estar nuevamente en este foro. Hay que decirlo y tomarse el tiempo para agradecerle a Jacobo y felicitar, porque es muy fácil tener ideas en un papel, pero luego llevarlas a la práctica. Y yo recuerdo que estuve en la primera edición del Global Youth Leadership Forum acá en Santander, y desde entonces hemos visto crecer a este niño que ahora tiene dos padres. Agradezco también a Gina por el esfuerzo, a Cruz, el vicepresidente. No todos los días se tienen estos espacios donde se pueda debatir en persona. El debate en este panel va a estar interesante y empezó mucho antes de empezar a grabar. Yo quería englobar en tres grandes ideas lo que considero son los retos de la actualidad del quehacer legislativo, la política nacional y la diplomacia. Y con certeza absoluta y con mucho orgullo y con autoridad moral, puedo decir que El Salvador ha transitado por estos tres logros. El primero de ellos es la redefinición de la democracia y las transformaciones eficaces. Se nos ha dicho por mucho tiempo que el modelo de la democracia llegó para quedarse y que la democracia solo se puede construir con más democracia. Y estoy de acuerdo. Y justamente las leyes son efímeras porque deben ir transformando con el tiempo. Desde 1400, donde hay noción de escritura, legislación, que podemos consultar con una fácil traducción, hasta la fecha, se ha ido transformando en la realidad. La ley ha ido evolucionando y la realidad se ha vuelto más compleja. Y considero que redefinir la democracia y a través de transformaciones eficaces es el primer reto de los políticos de ahora. Hay que tener valentía y hay que tener visión. Yo vengo de El Salvador, un país que está viviendo grandes transformaciones con un nuevo presidente, el presidente Nayib Bukele. Nosotros entendíamos la democracia como dos partidos fuertes donde se estaba construyendo un camino sólido, un horizonte común, pero nos dimos cuenta muy pronto que esta componenda solo podría beneficiar a dos grupos. Y luego llega un visionario presidente muy valiente y que ha transformado el país y ha dado soluciones eficaces. Lo segundo, el segundo reto que también considero que El Salvador ha avanzado mucho en los anteriores 4 años, es la conexión de la agenda pública con las aspiraciones de la ciudadanía. Ahora usted tiene al ciudadano, al salvadoreño más humilde pendiente de Twitter, porque nuestro presidente despide ministros por Twitter.
evalúa a directores por Twitter, presenta iniciativas de ley por redes sociales. Nunca la gente en El Salvador estuvo más conectada con la política como ahora. Y el tercer gran reto, que también me enorgullezco de decir que hemos avanzado mucho en El Salvador, es la agilidad y virtualidad de la administración pública. Porque la gente necesita instituciones ágiles. En El Salvador creemos que se puede transformar desde una nueva visión. Se puede transformar desde instituciones que respondan a la gente, proyectos donde las personas participen. Me recuerdo hasta hace muy poco estábamos secuestrados por 80,000 pandilleros y que en algún momento su servidor en un medio de tirada nacional dijo que necesitan segundas oportunidades y lo sigo manteniendo. Pero estábamos secuestrados. En la época de elecciones los pandilleros decidían que los líderes de X partido en una comunidad se les secuestraran los documentos porque no podrían promover el voto y mucho menos ir a votar. El ejercicio más básico de un ciudadano. Y dicen estudios serios de organismos internacionales que 10 personas dependían de cada uno de estos pandilleros. Estábamos secuestrados por el crimen. Ahora, El Salvador respira con tranquilidad. Usted ve la microeconomía evolucionando. Yo visito todos los días por mi trabajo el territorio y me doy cuenta de que los salvadoreños respiran. Las grandes transformaciones, y comentábamos con la senadora con quien tengo el honor de compartir panel, así como con el ex embajador de Haití en España, conversábamos atrás de cámaras, con micrófonos apagados, que las grandes transformaciones, le decía yo, suceden cuando tenemos políticos valientes. Yo recuerdo al presidente Peña Nieto. Él tenía muchas transformaciones que hacer. La televisiva por un doble monopolio, digamos, de las grandes televisoras. La energética, ¿sí? Necesitaba evolucionar y agilizar Pemex. La educativa, necesitaba transformar la educación porque había un sindicato muy fuerte. Y pues la seguridad por el tema del narco. Definitivamente no me voy a inmiscuir en asuntos locales de un hermano país, no voy a hacer juicios de valor, pero no se pudo hacer, según su servidor cree, porque no había respaldo popular y no tenía el poder en el legislativo, no había mayoría absoluta. Seguro que muchas de esas transformaciones México las hubiera visto. En El Salvador, en cambio, tenemos un presidente que con 5 años ya casi en su mandato tiene y goza del 95% de popularidad. Esto yo no lo vi nunca. Segundo, tiene mayoría absoluta en el legislativo. Y ustedes se preguntarán, y podríamos hablar acá de la vieja concepción de la democracia, pero el ciudadano en el bus que sufre del crimen o que no tenía para comer, o que durante el COVID, la exitosa gestión del COVID fue en El Salvador, fue un gran ejemplo. Hemos logrado mucha reputación en los mercados, nuestros bonos han subido. Y si me pregunto, el ciudadano común de a pie, ese 95% que le está dando su respaldo, ¿entiende lo que significa instituciones, elefantes blancos que no respondan? La integración centroamericana que lleva 30 años, la paz social que nunca llegó después de una posguerra. No, el ciudadano común busca respuestas y creo que El Salvador es un ejemplo de estos retos que en este momento necesita la política global. Me quedo hasta acá y yo me tengo que retirar por el tren, pero voy a aguantar porque yo quiero conversar. Así que, gracias. Nuevamente, Jacobo, que ya está acá, agradecerte el espacio. Y felicidades por lograr esto. Sí, por cuestiones de tiempo. Si alguien tuviera alguna pregunta específica para Diego, de una vez, para que la pueda atender. Tener que salir corriendo. Miguel. Allá por allá atrás. Allá atrás.
Muchas gracias. Pues de este valor que ha tenido el presidente Bukele, ¿ha ayudado a incrementar la confianza en la democracia, hablando en términos porcentuales? Ha ayudado a que las personas se conecten con la política, algo que había muerto en El Salvador. Yo le digo algo, para mí la democracia está sobrevalorada. Sí. Y esa es una opinión personal de su servidor. Y finalmente, ¿en El Salvador existe este concepto de los partidos digitales o virtuales? Nosotros seguimos gozando de mucha independencia del poder electoral. Tenemos muchos partidos, de hecho a la contienda creo que van 5 partidos políticos, la contienda presidencial. No existe la figura de partidos virtuales. Y finalmente, desde la experiencia de El Salvador, ¿qué es lo mejor que nos podían compartir para los mexicanos que estamos viviendo una gran ola de violencia? Nunca se va a transformar un país si no hay comunidades unidas, si no se promueve el liderazgo local. ¿Sí? Nosotros estamos transformando desde la base. Fíjense que teníamos 262 municipios, un estado engrasado, lento, y le puedo asegurar que lo mejor que nos ha sucedido es tomar decisiones ágiles para conectar a la gente con la política, para que se sientan parte de las instituciones. Pero yo le digo algo, la receta mágica no existe. Lo único que le puedo decir que en El Salvador ha funcionado, que la gente a nivel local se sienta parte, el empoderamiento de la comunidad y acompañar a los grupos vulnerables, a los más vulnerables de los más vulnerables. De acuerdo, muchas gracias. Sociedades fuertes crean países fuertes. Así es. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Yo que vengo de Venezuela y he tenido también responsabilidad de Estado como diputado o viceministro, hemos estado al frente de varias instancias, hemos visto noticias y admiramos algunas cosas de política o cómo la lleva el presidente Nayib Bukele, pero cómo se ha transformado el tema económico en El Salvador a raíz de la digitalización de todo lo que tiene que ver con el Bitcoin, por ejemplo, que nos llama muchísimo la atención. No hemos tenido una experiencia tan cercana, pero la vemos en El Salvador, un país que es un poco chiquito o bien pequeño. Pudiésemos decir que la Universidad Central de Venezuela maneja más presupuestos que El Salvador. Está bien, porque son cosas que pasan, pero vemos la realidad de que vi en estos días un vídeo de un niño manejando un Bitcoin. Eso no pasa en mi país. Sí. Tenemos un presidente visionario. Somos el primer país en tener el Bitcoin como moneda oficial. Y las decisiones y los proyectos disruptivos requieren tiempo para poder implementarse. Y nosotros hemos sido adelantados y tenemos toda una infraestructura. Todos los días le puedo decir que al trabajar en la Cancillería tengo el privilegio de conocer muchas iniciativas de empresarios que llegan a El Salvador. Bueno, acabamos de tener el panel anterior hablando sobre tecnologías, ¿no? Yo le puedo decir que se ha creado más empleo en El Salvador porque están llegando muchísimas empresas a invertir y a abrir su sede, porque deben de tener catálogo de cuentas y si manejan alrededor del mundo monedas virtuales, necesitan un respaldo jurídico. En este caso, El Salvador se los da. Esto ha generado una gran efervescencia en El Salvador. Están llegando, ¿qué? 2 empresas muy grandes, de grandes capitales por mes, lo que le puedo decir. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos generar confianza, ¿no? En este sector, usted sabe, volátil, y eso no tiene que ver con El Salvador, tiene que ver con el mercado. ¿Cómo ha recibido esto los mercados tradicionales? Con mucha confianza. El bono se cotiza muy bien y hemos logrado, por ejemplo, hace poco hicimos una emisión en los mercados en Nueva York, y se ha comprado, se ha vendido muy bien los bonos. Es decir, también hemos logrado colocar deuda, correr deuda hacia futuro y hemos tenido compradores muy interesados en los bonos de El Salvador. No ha habido ningún riesgo y no ha habido nada extraño
en el comportamiento de los bonos de nuestra moneda tradicional, que en este caso es el dólar americano, con respecto a la decisión de tener una moneda, no le diría alterna, otra moneda oficial que es el Bitcoin. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Diego. Y yo nada más quisiera agregar que siempre volteamos a ver la política internacional en los ojos de las potencias, de lo que pasa en Estados Unidos, y decimos, si esto pasó, republicanos, demócratas generaron tendencia, el resto del mundo tratamos de subirnos a esa ola. Pero en una nación como El Salvador, existe ya en otras partes del mundo este modelo Bukele, del cual incluso países más grandes territorialmente y poblacionalmente están volteando a ver lo que pasa en El Salvador como un modelo de lo que puede ser, obviamente, adaptado a sus territorios, dejando de ser el modelo siempre la política tradicional que nos ha marcado Estados Unidos en el caso de América, pero que hoy tú, desde la jefatura de gabinete de la Cancillería, ¿cómo ves este modelo Bukele que empieza a permear en naciones que son 5 veces más grandes en población y económicamente más fuertes? Ese rol que hoy tiene El Salvador en estos años que ha tenido la administración, ¿cómo tú lo ves hoy desde la diplomacia, que es la mesa que estamos hablando? Claro, acabamos de abrir relaciones con 5 países de África y son relaciones que no hemos intentado y lo digo aquí en la intimidad del caso, no hemos intentado en El Salvador, sino que son intenciones de estos países por aprender del modelo de El Salvador. Acabamos de estar en la Asamblea General de ONU y nuestra canciller ha firmado acuerdos con sus homólogos de estos países africanos. Segundo, acabamos de terminar intercambio, por ejemplo, para el nuevo gobierno de la República de Paraguay, en donde llegan a conocer un proyecto emblemático. Nosotros creemos en la juventud y estamos apostando por la juventud, y en este sentido creemos que se deben reducir los índices negativos desde la infancia, y nuestro principal proyecto que se ha presentado en ONU es el crecer con amor, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos que se deben reducir los índices desde la primera infancia, es algo que promueve la primera dama. Entonces todos los días tenemos visitas internacionales para conocer este modelo. Si usted me pregunta, esta experiencia lo que nos está demostrando y lo que he dicho en los 3 retos que considero que tiene la diplomacia global y la política y la diplomacia global, uno de ellos es ese: instituciones ágiles, respuestas rápidas para el ciudadano. Y creo que ahí pudiera decir que es el nombre que tendría el modelo del presidente Nayib Bukele. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Diego. Sabemos que tienes que ir. Un fuerte aplauso. Sí, me quedo hasta las 6, así que... Bueno. Pues seguimos ahora con la querida senadora Nancy, que nos puedas hablar de ese rol de los contrapesos, que era la discusión que teníamos previo a iniciar esta mesa, ¿no? El contrapeso legislativo, tú representas al Senado de la República en México, que ha sido pieza fundamental de un presidente que ha tenido demasiado poder, pero que el Senado ha sido el talón de Aquiles. Y pues qué mejor que tú nos puedas decir tu opinión en los contrapesos desde la Cámara Alta en México y también imagen que tiene de contrapesos en el mundo. Te agradezco mucho, que además me da mucho gusto compartir este panel con Raúl, diputado hermano, diría de alguna manera. Por supuesto que las discusiones robustas siempre hacen posible lograr mayores consensos y mayores acuerdos, y por supuesto con el ex representante de Haití en España. Bueno, es un placer compartir esa mesa y agradecerle a Jacobo y a Gina, no solamente que me hayan invitado por un correo electrónico, yo sí tuve el privilegio que fueran a México a entregarme personalmente la invitación, y por eso con el mayor gusto estoy aquí colaborando en esto que me preocupa un poco y que he visto a lo largo del día, en donde desafortunadamente los paneles siguen siendo de hombres, en donde la participación de mujeres es mínima y en donde desafortunadamente tampoco veo a los jóvenes sentados de este lado, porque tendrían mucho que decir y que exigir. Y eso se los digo con todo el cariño, el respeto, pero sobre todo porque, aunque no lo parezca, yo sí tengo una hija de 29 años, por eso les digo que no soy tan joven como parezco, ya después de los 53, entonces empiezas a reflexionar. Venimos a un foro de jóvenes y los jóvenes nos tendrían que estar enseñando y nosotros tendríamos que estar escuchando para que entonces los gobiernos realmente trabajaran a la par. Y desde el materia legislativa, que es para lo que me invitaron y no entraré en mayor discusión,
El tener popularidad no significa tener eficiencia. Ustedes tienen un presidente popular y tienen un presidente eficiente. Correcto. Lo que no se está sucediendo en México. Nosotros tenemos a un presidente sumamente popular que no ha logrado una eficiencia en ninguno de los rubros de nuestro país, ni en materia de seguridad, ni en materia educativa, ni en materia de salud, que serían las tres principales en las que debiéramos abocarnos: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Judicial. Y las democracias no solamente son la emisión del voto en una urna, que a veces nos confundimos mucho y creemos que la democracia es la participación activa el día de la elección. La democracia la queremos ver en las escuelas, la queremos ver en los hospitales, teniendo medicamentos y teniendo médicos. En México queremos ver la democracia participativa en las calles, en donde hoy tenemos miedo de salir y de no ser asaltados. Hoy en México mueren 11 mujeres. 11 mujeres diariamente salen de su casa a trabajar y no vuelven. Hoy 22 personas salen de su casa y no regresan porque están desaparecidos. Y el presidente, muy popular, todas las mañanas marca la línea editorial diciendo solo lo que le conviene y lo que le gusta. Entonces, creo que aunque somos hermanos entre nuestros países, aunque la política del presidente Andrés Manuel pareciera muy progresista y muy de izquierda, ha resultado un reverendo fracaso a pesar de su gran popularidad. Porque la democracia para mí representa en mi país los contrapesos. Yo no estoy de acuerdo en los gobiernos mayoritariamente, en los congresos mayoritarios de gobierno, como sucede en Salvador y que ha dado buenos resultados, pero si nosotros no tuviéramos estos contrapesos en nuestro país, seguramente estaríamos siendo muy parecidos a lo que es Venezuela y a lo que tanto miedo nos da, a perder nuestra libertad de pensar, de decir y de hablar. Por eso, hoy más que nunca, creo que este foro de jóvenes, en donde ojalá me inviten a la 9ª o a la 15ª edición, vea a los jóvenes aquí enfrente y a nosotros que debiéramos estar pasando la estafeta, entregándoles nuestro conocimiento, pero sobre todo reconociendo que hacen un gran esfuerzo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en este mundo global en donde México, ni El Salvador, ni Haití, ni Venezuela debiera verse como un mundo aislado. Vivimos en un mundo global en donde las soluciones debieran ser globales, en donde debiéramos estar copiando las buenas prácticas y rechazando las malas para no repetirlas. Si ya alguien las hizo, ¿por qué está tan necio usted y quiere volver a hacer lo mismo? Entonces creo que desde el Poder Legislativo hemos tratado de equilibrar al Poder Ejecutivo, hemos impedido que se logren reformas que hubieran pasado con una mayoría absoluta, como sucedió en 2018, y que en 2021 la sociedad civil se dio cuenta que los contrapesos permiten que las ocurrencias no sean parte de la política para gobernar. Por eso me siento muy halagada, me siento no solamente orgullosa de ser mexicana, sino también de decirles que los partidos políticos, porque hoy en mi país, y platico rápidamente, se ha aprobado una ley por parte del Congreso de la Unión, en donde a partir de los 18 años los jóvenes podrán ser diputados y los secretarios de Estado podrán ingresar al poder desde los 25 años de edad. Y por supuesto que el costo político querían que lo llevara la oposición, en donde nosotros no es que no queramos a los jóvenes de 18 representando en un congreso a sus estados o dirigiendo las secretarías de energía, de hacienda, de seguridad. Simplemente creemos que en nuestro país, con la idiosincrasia que tenemos, con la preparación académica desafortunada, en donde no hay una accesibilidad igual para una persona que va a una escuela pública que a una privada, pues sería realmente lamentable que sucediera esto. Y cuando venía la discusión y el debate, yo le preguntaba al presidente, qué bueno que impulse una ley que permita que hoy los jóvenes tengan representación desde los 18 y los secretarios pueden administrar desde los 25. Nada más le recuerdo que en su gabinete el promedio de edad es de 67 años. Sí. Entonces la congruencia debiera ser la que marque la diferencia. Y también lo vemos en los congresos jóvenes. A nivel mundial la ONU nos dice que el 2% de los congresos en el mundo tiene la participación de jóvenes, solo el 2%.
Nosotros en México somos privilegiados, tenemos el 6% de jóvenes en la Cámara de Diputados Federal, pero en el Senado de la República solamente 3 compañeros tienen menos de 30 años. Y tenemos una senadora de la República muy querida y muy respetada de 94 años de edad. Entonces, si queremos transformar el mundo, hagámoslo con el ejemplo, siempre de la mano de la ley y con la congruencia que nos debe dirigir. Yo siempre, y lo planteaban en la mañana, bueno, ¿qué son los valores para cada país? Yo creo que hay valores universales en donde el respeto, la honestidad, la congruencia, la verdad deben ser la guía perfecta para poder gobernar. Un país con el mejor liderazgo y las mejores prácticas no puede violar la ley para repetir en el caso de El Salvador, y era lo que decíamos, pues no solamente debe haber un hombre como Bukele con ese liderazgo y esa progresividad para plantear reformas valientes y que sobre todo lleven a vivir a un Salvador en tranquilidad. Yo creo que hay mujeres y hombres valientes en todos lados y cada uno tendrá la oportunidad de darle continuidad a las buenas prácticas y rechazar lo que está mal hecho. Así que también lo dejo ahí para que por cualquier cosa, si hay réplica, yo estoy muy acostumbrada y me encanta además entrar en el debate. Muchísimas gracias por escucharme y quedo por supuesto a la orden de cualquier pregunta, duda o comentario. Muchas gracias. Y ahora pasamos con el buen Santil. Santil, que ha sido representante, embajador de Haití en España, que nos puedas hablar desde la experiencia de ser un joven diplomático, representando a una nación que ha sido muy atacada naturalmente incluso, ¿no? Que es hoy protagonista de olas de migración en Estados Unidos, América Latina, pasando por mi país que es México, pero que también lo es en Europa. Pero al mismo tiempo también está ese otro lado positivo de las relaciones diplomáticas que se construyen, no solamente para una relación vis a vis, sino ya un tema multilateral. Entonces, si nos pudieras dar también tus opiniones, por favor. Muchísimas gracias. Primero quiero agradecer a todo el equipo del Global Youth Leadership Forum, a su presidente Jacobo y a mi amiga Gina, la directora del foro, y a todo el equipo también por brindarme esta oportunidad de compartir esta mesa con la querida senadora Nancy y el Chief of Staff of the Ministry of Salvador y el diputado Raúl, que tenemos un amigo en común, que es el embajador de México en Haití. Hace poco, cuando Gina me ha dicho, embajador, como vienes a Santander, puedes compartir unas palabras con los asistentes del foro. Yo digo, Gina, ¿cómo voy a decir que no? Porque voy a estar aquí una semana. Sobre todo Santander es mi segunda ciudad, porque siempre es mi ciudad donde veraneo y donde me casé también aquí, en el Hotel Real al lado. Yo no fui solamente diplomático, soy también director de gabinete del antiguo ministro de Asuntos Exteriores en Haití. No ha sido una buena experiencia porque todo el mundo decía, este señor ha venido para cambiar el orden de las cosas, porque como acaba de decir la senadora, en Haití hay una lucha intergeneracional. Como acabo de decir con mi colega de Cuba, como no tenemos un sistema de pensión y los mayores, yo me pongo en su lugar, los mayores no quieren jubilarse. Y entonces tú tienes senador a 90 y pico años, yo tengo un ministro de salud a los 90 años en silla de ruedas, que no pueden abrir un ordenador. Es decir, el problema es mucho más mayor en Haití que en México. Vamos. Mi experiencia como diplomático, yo cuando vine en España, he venido con ganas de trabajar, de cambiar las cosas, porque la imagen que tiene de Haití en España es el terremoto de 2010. Sí. Y también es una situación que es difícil de cambiar, porque el país pasa de tragedia a tragedia. Y la última que hemos tenido es el asesinato del presidente en su residencia, que hasta el día de hoy nadie tiene una respuesta. La investigación está en manos de la Agencia Americana de Investigación.
Y como tenemos aquí el compañero de Salvador, justo acabamos de tener un acuerdo también con Salvador para aprender de la experiencia de Salvador en tema de inseguridad y todo, y acabamos de firmar o trabajar sobre un Memorandum of Understanding para abrir una oficina de apoyo a la política pública de seguridad en Haití. La experiencia en España ha sido una experiencia, yo diría, mitigée en francés, una experiencia porque yo llegué en pleno COVID, donde todos los países había un desafíos globales, como el título que me tocaba hablar, es desafíos globales de desarrollo socioeconómico. La situación no era diferente de Haití hacia otros países de la región, que todos teníamos problemas de conseguir vacuna a tiempo, mientras que los países desarrollados ya tenían preferencia para ir en primera dosis, segunda dosis, hasta tercera dosis, y nosotros en Haití estaba toda una lucha hacia los países amigos para tener acceso. España como país, como socio de Haití, siempre hemos tenido muy buena relación con España, sobre todo es nuestro primer socio dentro de la Unión Europea y la tercera después Estados Unidos y Canadá. Y la idea es la colaboración con Haití. Colaborar con Haití siempre cuando trata de hacer las cosas de otra manera, desde otra perspectiva de desarrollo socioeconómico, los socios lo ven desde la ayuda humanitaria. Y como sabéis, siempre la ayuda humanitaria tiene un periodo de 3 meses. El Haití siempre sigue siendo bajo el concepto de ayuda humanitaria. Y desgraciadamente hemos llegado a un momento que el país, como el país está en el peor momento, la peor situación, y después de la muerte del presidente hemos hecho lo posible para tener un gobierno encabezado por el último primer ministro que nombró el presidente antes de su asesinato, pero no hemos llegado a lograr una convivencia pacífica y democrática para que el primer ministro pueda llegar al país al buen puerto, lo que se llama la vuelta al orden constitucional. Eso también es un desafío para un país como Haití, un país tan pequeño que carece de todos los recursos, que hasta el día de hoy no estamos gozando de una estabilidad política de la vuelta al orden constitucional. Ahora mismo estamos hablando de una tercera fuerza multinacional que todos los países amigos de la región están dispuestos a mandar, y acabo de hablar también con una representante de Kenia, está aquí. Kenia está dispuesto a liderar esta fuerza. Todos esos son desafíos que nosotros en Haití que estamos enfrentando, que no es fácil. Estamos también trabajando día a día para conseguir el apoyo suficiente, para tener acceso a recursos tanto financieros, económicos, sociales, pero la situación sigue siendo muy difícil en el terreno. Yo como embajador, yo he podido desarrollar algunos aspectos a nivel educativo, como acaba de decir el economista, que ha dicho si tenía tres respuestas hacia el problema que estamos viviendo a día de hoy, es educación, educación, educación. Yo he podido firmar y negociar casi más que 20 acuerdos de colaboración académicos con universidades haitianas, universidades españolas, y al igual también con universidades portuguesas y andorreñas, para ver cómo invertimos en la educación. Hay que educarle al pueblo haitiano, porque la educación es muy importante en el desarrollo socioeconómico del país. Para poder hacer frente a los desafíos globales que estamos enfrentando al día de hoy, hay que invertir en la educación. Y al día de hoy, quienes son aptos para recibir esta educación son los jóvenes. Hay que invertir en la educación de los jóvenes, y estamos dispuestos a recibir cualquier fuerza, pero si no invertimos
en la educación de los haitianos. Cada 5 o 10 años vamos en frente de Naciones Unidas a pedir otra fuerza de seguridad para el mantenimiento de la paz. Lo que carece en Haití es la educación. Hay que invertir en la educación para hacer frente a los desafíos tanto globales, ambientales y sociales que el país está enfrentando. Más que nada, va a pasar la palabra a Raúl. Si hay unas de preguntas, estoy dispuesto a contestar. Y más que todo, muchísimas gracias y buenas participaciones. Gracias. Tomaría como conclusión eso que tú acabas de decir, Sentil, vuelta al orden constitucional. Y creo que eso es la conclusión de las 3 perspectivas que vimos, ¿no? Desde Diego, cuando nos comenta por qué el presidente Bukele pudo hacer las acciones que tomó para poner en orden a El Salvador, es volver al orden constitucional. ¿Por qué lo que nos comenta la senadora Nancy desde México de poder frenar que dinamiten la Suprema Corte o de dinamitar el Instituto Nacional Electoral, que es quien lleva a cabo las elecciones, es volver al orden constitucional? Y cuando tú hablas de educación y de poder hacer estos convenios educativos con universidades incluso españolas y de dejar de ver a Haití solo como el que siempre tiene problemas en cuestiones no nada más del terremoto, hoy es volver al orden constitucional para que se pueda seguir trabajando. Y a partir de ahí, ¿hacia dónde? Yo les haría la primera pregunta. ¿Hacia dónde están viendo este futuro en cada una de sus 3 naciones si sí mantenemos ese orden constitucional? Porque desgraciadamente en nuestros países las instituciones no son tan sólidas. Y Bukele algún día probablemente, y muy probablemente se reelegirá, pero algún día va a dejar de ser presidente de El Salvador. López Obrador terminará de ser López Obrador el presidente el siguiente año. Y Haití tendrá que construir sus instituciones una vez más porque el terremoto también dinamitó las instituciones, si así le queremos llamar. ¿Dónde ven ese futuro del cual ustedes están aportando su granito de arena para que no nos pase como siempre en los países en desarrollo, que llega un nuevo gobierno, tira todo y vuelve a construir? Tiran todo y es la cuento de nunca acabar. Empezamos, Diego. Muchas gracias. Creo que la base de las instituciones y de la democracia de un país es su gente. Nosotros estábamos acostumbrados al caudillismo y tenemos diputados que estuvieron su vida como que ser representante del pueblo en una cámara era una carrera. Hay un escándalo, creo que, si no me equivoco, $250,000, no se queden con la cantidad exacta, que se le ha contabilizado a un diputado de viáticos, no sueldos, no bonos, de viáticos para viajar al extranjero. Y es un escándalo. ¿Y a dónde estuvo la democracia tradicional y a dónde estuvo la fortaleza de las instituciones, el bipartidismo en ese momento? Ahora en El Salvador estamos transformando desde la base y esos caudillos han desaparecido y se ha dado paso a una nueva organización territorial en donde dejan de ser 262 municipios donde vivían 60 personas, tenía el mismo peso que un municipio donde viven 200,000 personas. Eso no puede ser. Y donde el liderazgo real emane de la gente. Eso se está posibilitando y confío genuinamente en que nos lleve a un mejor país. Porque ¿qué es lo que sucede cuando conectamos? Que era de lo que hablaba al inicio, de las 3 condiciones y los 3 retos que veo en la política y la diplomacia global. Cuando conectamos la agenda pública con la ciudadanía y la ciudadanía se siente parte, no hay marcha atrás. Y creo que en ese camino estamos. Por último, como de colofón, despedirme y disculparme, me tengo que retirar debido a que debo tomar un tren. Lo reitero, estos espacios son importantes, pero solo aquellos líderes que tienen el acceso, que tienen el networking, que tienen la posibilidad y el sueño de llevarlo a cabo lo logran. Gracias Jacob, gracias Gina, gracias Cruz y todo el equipo que ha hecho posible esto. Me encanta, al igual que mi querida senadora, conversar, discutir, dialogar. Cuando yo tenía 18 años me preocupaban las visas.
Ahora con 40 me preocupan el tiempo, la agenda. Es lamentable no tener más tiempo para poder conversar. Solo le dejo un mensaje a todos los jóvenes presentes. Luchen por su espacio y consíganlo. Sí, me uno a lo que decía en el inicio de su ponencia la senadora. Los jóvenes necesitan estar de este espacio y espero que en el siguiente foro, porque habrá otro seguramente, Gina, ustedes estén de este lado y nosotros allá aprendiendo. Muchas gracias y por último me voy con el entusiasmo que me ha transmitido todos los jóvenes que se encuentran en este evento. Un abrazo. Pasamos si del público hubiera alguna pregunta para la senadora y para Santil. No sé dónde está el micrófono. Por acá adelante, por favor. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Gracias. Bueno, soy Christopher Gascón, ponente mañana. Bueno, mi comentario, pregunta también para la senadora Nancy. Primero, muchas gracias por la honestidad en temas que son muy sensibles y muy importantes. Y también para dejarnos ver lo que es la diferencia o el entendimiento que tenemos de democracia. Evidentemente se entiende como el voto. Y el voto es algo muchas veces equivocado, porque muchas personas a veces no saben ni por qué votan, porque pagó más un candidato y ganó una popularidad. Y bueno, básicamente para llegar a la pregunta, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos para asegurar que un pueblo vote con conciencia y que sepa exactamente, o que bueno, exactamente es mucho, pero que sepa a qué se dirige? Porque al final eso es toda la diferencia. Elegimos hoy de forma popularidad. México no es el único país así, evidentemente, pero es una tendencia casi global hoy y está afectando a millones de personas. Bueno, yo trabajo en migración y veo cómo afecta a migración y ese es uno de los temas que se utiliza para ganar votos o para crear miedos. Y bueno, al final, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que la gente entienda a qué se enfrenta cuando va a votar? Gracias. Primero agradecer la pregunta, pero sobre todo complementar con Diego y lamento que se haya ido porque coincido plenamente en que la única forma de que las democracias sean robustas es que se construyan desde la base y esto significa desde la sociedad civil, desde la casa. Ustedes me van a ver insistentemente hablando de familia y no por un tema moral, por un tema, creo yo, y reitero, de valores y principios en donde habitan más de dos, eso ya es una familia. Yo no me estoy refiriendo a la familia nuclear, aquella que ven de mamá, papá e hijos, que es la ideal o la que fue en mi época cuando yo tenía 4 o 5 años y que afortunadamente mis papás hoy están cumpliendo 55 años de casados, pero yo ya llevo 2 divorcios y aquí estoy y que venga el tercero. No, no es cierto. Eso ya fue chiste y es paréntesis, pero a lo que voy y que es bien importante para lograr una democracia sustantiva, que yo la llamo así, es que realmente el pueblo asuma el rol que le toca. Porque parece que es muy populista en mi tierra, en mi país, y yo lo digo con toda valentía y responsabilidad, que un presidente diga primero el pueblo, primero los pobres, primero los más necesitados y austeridad republicana.
Y eso no se demuestra en la realidad, porque la corrupción no solamente ha aumentado la violencia, ha aumentado la incidencia de mortalidad, como ya les había dicho, y no ha habido una conciencia colectiva que permita decirle al ciudadano, hoy el gobierno, y quiero decirles que en mi país ya es un derecho constitucional el acceso a un programa social de adultos mayores, por ejemplo, que hoy son más de 11 beneficiarios, ya es un derecho, una beca para un niño o joven estudiante universitario, ya es un derecho recibir una pensión para una persona con discapacidad. Pero como les digo, la democracia no la vamos a alcanzar si esos que reciben no invierten el recurso en lo que realmente importa, que es la educación, la alimentación y la salud. Si seguimos creyendo que porque son gobierno tienen la obligación de darnos y nosotros no de retribuirlo de alguna forma, no estoy diciendo que haya un mecanismo que pueda cooptar la forma de comprobar el recurso que desde lo público se da a los ciudadanos, sino una corresponsabilidad en la que entonces los índices de mortalidad infantil puedan bajar, porque sé que a esa señora a la que le estoy dando un beneficio económico por parte del gobierno, tiene a un hijo saludable, bien alimentado, y no seríamos el país más obeso del mundo en obesidad infantil. Entonces, creo que lo que falta, usted lo dijo clarísimo, ¿dónde está la conciencia de la parte que nos toca? Porque aquí estamos sentados hoy quienes tenemos una representación tan digna y tan importante y tan privilegiada para mí como ser senadora de mi país. Pero yo no dejo de ser ama de casa, no dejo de pagar mis impuestos, no dejo de llevar a los niños a la escuela, de preparar el lunch, de correr, de hacer esta doble jornada, porque hoy la mujer tiene que decidir entre ser madre o ser profesionista. Entonces, ¿cómo vamos a lograr una auténtica democracia cuando la conciencia de quienes estamos en donde estemos busquemos hacer el bien y contribuir de una manera desinteresada al desarrollo de nuestros pueblos? Y si algo tengo que aprender a lo largo de este encargo que me han dado la oportunidad los poblanos de representar en mi país, es que si no lo hacemos de abajo hacia arriba y seguimos en este esquema de democracia del poderoso y del triángulo en donde la base solo recibe lo que realmente considera quien gobierna es bueno para ellos y dejamos de escuchar, pues nunca vamos a avanzar. Entonces creo que la conciencia sería la clave ideal y perfecta, y la responsabilidad. Yo recibo del gobierno, pero también tengo que dar. No solamente recibo porque es tu obligación, porque son mis impuestos. A mí en campaña, porque han de saber que desde el 2004 aparezco en la boleta en el estado de Puebla y ya estoy un poco cansada, y por eso les digo, jóvenes, atórenle y éntrenle, porque pareciera que nada más les gusta venir a la marcha y a la manifestación, pero luego ya tengo cosas que hacer, ahí nos vemos. No, es una responsabilidad que debiéramos asumir inherente a cualquier edad. Y yo creo que la educación, sin lugar a dudas, es la clave para hacer esta conciencia. El dejar el egoísmo a un lado, que creo que vimos también, y desafortunadamente COVID no nos ayudó a dejar de ser egoístas. Vivimos en sociedades sumamente egoístas, en donde si yo estoy bien, pues qué pena que tú estés mal. No, mientras no seamos compasivos. Yo no diría empático. Empático es ponerte en los zapatos del otro. Yo sería más compasivo, y no con esta lástima con la que han visto a Haití a lo largo de los años, como hay que rescatarlo, ay, que pobrecito, ay, que los haitianos. Bueno, en mi país los haitianos ganan todas las carreras y todos los maratones porque, bueno, tienen muchísimos valores que no han apreciado en su propio país. Entonces, creo que la conciencia, la educación, la resiliencia que tenemos los países iberoamericanos, que es fundamental, y sobre todo la responsabilidad de saber qué me toca desde donde estoy, creo que haría muchísimo más fuerte la democracia en cualquiera de los países que estamos representados el día de hoy. Gracias. Entonces, es una problemática que que es cotidiana prácticamente,
Y bueno, desde vuestras posiciones, no sé, como medidas, como ideas, si os planteáis, por ejemplo, que los partidos establezcan cuotas para mujeres, para personas con discapacidad, para los jóvenes, para promover toda esta igualdad, esta diversidad, ya no solo de género, sino también de edad, y diversidad de todos modos, porque claro, ¿cómo haces una política pública de una manera eficaz si no pones en el centro a la persona que va a necesitar? Este reconocimiento de las personas con discapacidad, que me parece un logro muy loable, más en Latinoamérica y en México, porque en muchos países no ni siquiera hay un consenso real y claro, en Europa, por ejemplo, si se tienen datos, más de 18 millones de personas, o sea, una estadística muy grande y que va a ir en aumento por la curva invertida que hay. Entonces, ¿y qué otras medidas también pensáis plantear? Por ejemplo, si también formáis a jóvenes, si vais a hacer mucha mayor incidencia o sensibilización, si yo como joven también, a mí me encantaría estar más involucrada, pero también noto que a pesar de estar como sociedad civil y tal, siempre nos organizamos, hacemos cosas, estamos en varias... Tocan puertas. Exacto, pero que hay una falta de oportunidad real, porque está bien ser altavoz, está bien poner en evidencia muchas cosas, pero claro, no estamos en un poder de toma de decisiones. Y creo que es muy importante y de verdad agradezco mucho a la senadora que lo haya sacado y que sea tan sincera, porque hace falta también voluntad política. Y bueno. Gracias. Al contrario, en mi corta carrera en la política, que llevo 20 años ejerciéndola, aprendí dos cosas muy importantes. Primero, sé cómo seas. Hazte responsable de lo que dices. Y lleva tu pensamiento a la acción. Sin estas tres condiciones, no hagas política. Porque la política es como sí. ¿Cómo sí? El cómo no ya lo tenemos. Porque ya lo tenemos con la diversidad de ideologías, de pensamientos. Entonces, el sentarte en una mesa y el sentarte en un Senado o en una Cámara de Diputados es como sí, qué problemas nos hacen comunes y cómo los podemos resolver. Si nos entrampamos en el cómo no, pues nunca vamos a avanzar. En México quiero decirte y presumirte que tenemos una legislación muy, muy avanzada en materia de género y paridad. Hoy el 50% de las cámaras de la Unión, en el Congreso Federal y en el Senado de la República, es paritario al 50%. Tenemos el mismo número de mujeres senadoras que el mismo número de hombres. Pero el problema es que la toma de decisiones sigue estando en el género masculino y no tenemos nada contra de ellos, pero luego se enojan y dicen, bueno, ¿y por qué no hacen un Día Internacional del Hombre? Le digo, sí lo hay, lo que pasa es que ustedes no lo festejan como nosotras, porque nosotros nacimos y ni siquiera en la Constitución de México existíamos, porque no nos deja, eres ciudadano mexicano y las ciudadanas mexicanas, primero empecemos por cambiar nuestro lenguaje y después empecemos por cambiar la legislación y nosotros tenemos aproximadamente 70 años en que podemos votar y ser votadas. Antes no existíamos para la ley, para la Constitución. Entonces hemos avanzado tanto que hoy en México un presidente de la República, un gobernador de un estado o un municipio tiene que tener el 50% de su gabinete en la toma de decisiones encabezados por mujeres. Siento mucho hacerlo forzado. Siento mucho que hoy sea un reglamento, parte de una ley constitucional. Pero hoy, si no somos nosotras, las jóvenes y las mujeres, quienes presionamos a quienes nos gobiernan a dejarnos tomar las decisiones, no como una visión de lucha de géneros, yo lo veo más como una complementación entre una visión femenina y masculina. Yo no quiero ser hombre, pero quiero tener el poder. Yo no quiero convertirme en mujer, dirán muchos hombres, no, ni lo vas a lograr, porque tú tienes una visión masculina. Entonces, ¿por qué no complementar ambas visiones y lograr mejores resultados? Porque las mujeres somos de Marte y los hombres de Júpiter, entonces encontrémonos en ese punto medio en donde podamos buscarlos como cis y donde las personas con discapacidad sean parte de nuestros congresos. Yo te puedo decir que me siento muy orgullosa de una gran legisladora que se llama Claudia Naya, para que la puedas googlear. Vas a encontrar en ella una profesional
que tiene una discapacidad que adquirió a lo largo de su historia. ¿Quién nos dice que no salimos de aquí como le pasó a Mafer en Madrid y casi es atropellada por una bicicleta y probablemente hoy sería parte de la estadística? Entonces vuelvo a la palabra que nos debiera centrar en cualquier foro, de cualquier parte, en cualquier lugar del mundo. Compasión, empatía, resiliencia, pero sobre todo responsabilidad. Así que hay que abrir los espacios. Los partidos políticos hoy me dicen, bueno, pero tú estás en un grupo plural, ¿qué vas a hacer después? Llevas 2 años con este grupo plural que quiero compartirles, que yo llegué con Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República, que por supuesto soy senadora por ese voto esperanzador que llevó a más de 30 millones de mexicanos, Andrés Manuel y a las cámaras, a tener mayoría. Pero después de 3 años me di cuenta que ser parte de lo mismo, de donde yo había salido, de donde huía, y ver que todos aquellos viejos priistas hoy estaban conformados en el partido de mi presidente, dije, bueno, pues ¿cuál era la esperanza? ¿Cuál es la transformación? Dices, Bukele, bueno, Bukele llegó y arrasó y fun, 1, 2, 3, y terminó con la violencia en su país. Lo resolvió los primeros años. Nosotros llevamos 5 años de gobierno prácticamente y la violencia se incrementa y la pobreza extrema igual, y probablemente el presidente nos dice lo que queremos oír los mexicanos por su gran carisma y liderazgo, pero la realidad que tenemos es que tenemos que avanzar, tenemos que hacerlo juntos, tenemos que sentarnos en esa misma mesa mientras exista una democracia como en México, que se conforma y se equilibra entre los 3 poderes, que es el ejecutivo y el judicial. Vayámonos respetando, vayamos aportando, aunque pensemos diferente, siempre vamos a encontrar un punto de coincidencia, y es ahí donde tenemos que trabajar fuerte y donde tenemos que decir, jóvenes, no pierdan el sueño, cuesta más, pero se puede lograr. Y yo quiero de verdad, y se los digo a donde voy, los jóvenes de este lado y los que tenemos la experiencia y los que implementan la política pública del otro, porque el que no escucha no sabe gobernar. Gracias. Yo agregaría, senadora, para entender la pregunta con Santil, que si bien esta pregunta nace sobre el rol de las mujeres, de acciones que nosotros llamamos técnicamente acciones afirmativas, la representación de jóvenes, la representación de gente con discapacidad. Santil, tú, desde la perspectiva de Haití en el mundo, ¿no?, con tus pares diplomáticos, ¿dónde está esa área, esa ventana de oportunidad que tú veas cuando nosotros, si bien lo dice la senadora, los haitianos, cuando pasan por México, son haitianos que tú los ves y es gente que quiere salir adelante, es gente que tiene todas esas ganas. Y el joven, cuando tú le quitas eso, lo matas. Y ustedes sí tienen todavía esa esperanza, a pesar de estar saliendo por todas partes del mundo. Pero que hoy, ¿tú qué ventana de oportunidad ves con las mujeres, como se comenta, con la gente, por supuesto, que también tiene discapacidad, y en general con los jóvenes? Estamos en un momento en que todos los profesionales están dejando el país, sobre todo pasando por México para llegar a la frontera y hacia Estados Unidos de América. Y hace 6 meses que Biden, la administración americana, ha creado un programa, PAOL, para que para 4 países de la región, Haití, Ecuador, Venezuela y Cuba, si tiene un parentesco en Estados Unidos, le pueden aplicar para ti, para acá. Nosotros acabamos de pedir casi 60.000 profesionales. Es decir, que ahí hay un problema de recursos humanos a largo plazo. En términos de género, el difunto presidente ha puesto en marcha una reforma constitucional para que el poder político dar voz a las mujeres en las decisiones, en la toma de decisiones políticas, con una propuesta de 30% de mujeres en todas las esferas políticas. Y esta propuesta de reforma constitucional está de momento estancada por la muerte del presidente,
Y como acabo de decir, el primer ministro, que ya tiene 2 años en el poder, gracias a un acuerdo entre todos los actores, no tiene esta prerrogativa de avanzar con una reforma constitucional. La reforma constitucional requiere los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Y desafortunadamente Haití no está en condición ahora para para avanzar datos en qué camino estamos con esta reforma. Y en tema de acceso a las personas con discapacidades, y nosotros estamos enfrentando a escasez de recursos para las infraestructuras, para las personas con discapacidad requieren recursos. Y en Haití estamos enfrentando situaciones hasta que aquellos que no tienen problemas de discapacidad faltan recursos. Y el gobierno las autoridades tienen la obligación de atender a todos. Yo siempre digo en los diversos discursos y intervenciones que me tocó hacer durante mi tiempo como director de gabinete del canciller, embajador o representante especial, como yo tenía jurisdicción sobre Marruecos y Andorra. Y hay conceptos que tienen correlaciones, muchas veces son binomios o trinomios, como subdesarrollo, pobreza, inseguridad, subdesarrollo, pobreza. Países que no llegan a facilitar el desarrollo socioeconómico a sus poblaciones siempre van a tener carencia en acceso, en derechos, tanto a la población, al sector más vulnerable, que son las mujeres, las niñas y las personas con discapacidades. Y si no trabajamos desde al principio para fomentar un sistema de desarrollo socioeconómico que tiene en cuenta los derechos humanos, los derechos de cada persona, va a ser muy complicado en un país de Haití avanzar con estas reformas. Muchas veces estas reformas son tan bonitas en papel, en informe de Naciones Unidas, que es más fácil de aplicar en un país a otro sin tener en cuenta la idiosincrasia, la realidad actual en el terreno de cada país. Y en la región, en América Latina y Caribe, yo creo que al nivel de empoderamiento de las mujeres hemos hecho bastante avance en países como América Latina. Yo estuve como embajador durante mis 3 años en España como embajador. Había más mujeres embajadoras para América Latina y Caribe que hombres. Muchas veces en las reuniones, Gina, tú puedes decir algo en este, claro, había más mujeres. Sí, hay trabajo que se han hecho en este sentido, pero queda mucho que hacer para llegar a tener una representación equitativa tanto de las mujeres y las personas con discapacidades en la política. Sobre todo la política en la América Latina es una política que hay barreras tan sociales y económicas. Y para llegar al poder, para llegar a ocupar un puesto de senador o diputado, tienen que tener acceso a ciertos financiación tanto económicos que son muchas veces imposibles para las mujeres porque Haití es un país matriarcal y las mujeres muchas veces también tienen miedo de afrontar la política, no solamente por escasez de recursos, no se sienten capaces de afrontar este reto que ir a la política, muchas veces por falta de educación también. Por eso hay que educar desde pequeño para que sean conscientes que también tienen la misma capacidad de los hombres y también pueden tomar decisiones que influyan tanto a ellos y a nosotros.